Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a abordar en esta ocasión lo que serían los lineamientos teóricos y metodológicos para iniciar la redacción del trabajo recepcional o teórico de las opciones para danza folclórica mexicana de trabajo de investigación y montaje escénico. Bueno, pero para empezar, me gustaría que recordaran lo que han sido las asignaturas de técnicas de investigación, de seminario de titulación, de actualización de repertorio y las temáticas que han abordado en ellas. Y me interesa mucho el que ustedes lo recuerden, pues para preguntarnos, ¿qué es un problema? ¿No? ¿Qué es para el caso de montaje escénico? Bueno, ¿qué es un detonador creativo? ¿Qué tengo que hacer para poderlo plantear en el trabajo de titulación y qué relación guarda, ¿no? ¿O para qué me sirve plantear un problema en un trabajo de titulación y cómo se vincula con el detonador creativo, lo cual tiene que ver con montaje escénico? Entonces recuerda, por favor, porque es muy importante para mí que recuperes todos tus saberes y lo que has trabajado previamente. Y antes de empezar y abordar estas temáticas que ya vimos en sesiones pasadas en el reglamento de exámenes profesionales, quiero decirte que la estructura del capítulo 1 de trabajo de investigación con obra de producción bibliográfica en su vertiente de material de apoyo didáctico y con el montaje escénico son muy semejantes. Entonces voy a trabajarla con ustedes de manera conjunta en una sola presentación, aunque tienen sus variantes, sobre todo con montaje escénico, porque son menos tópicos. Sí, pero bueno, lo voy a trabajar así. ¿Qué es un trabajo de investigación? Bueno, ya lo vimos en el reglamento de exámenes profesionales. Es un estudio sistemático donde se expone el criterio o donde yo asumo una posición determinada a partir de un proceso metodológico de investigación hacia mi objeto de estudio y que me permite llegar a conclusiones, a inferencias basadas en pruebas contundentes, las cuales se presentan en las conclusiones. Y bueno, la validez de un trabajo de investigación radica no solo en la fundamentación teórica, sino en todo el diseño metodológico que me permite hacer investigación de campo y poder llegar a conclusiones pues importantes respecto de mi objeto de estudio. Y bueno, ya lo comentamos, ¿verdad? De la importancia de realizar la interpretación de una danza o bailes mexicanos empleando los elementos escénicos necesarios, ¿verdad? Así como un análisis escrito del contexto, las temáticas y los personajes, ¿verdad? Y bueno, ya sabes tú que la ejecución puede ser en grupo, pero en esta situación de contingencia por la COVID-19 en el confinamiento y el aislamiento que estamos, ya te expliqué en la sesión pasada que nada más lo vas a realizar el sustentante con una pareja, ¿sí? Y a distancia, para guardar la sana distancia. Ahora, con respecto de montaje escénico, bueno, es una creación, ¿verdad? Es la presentación en foro de una obra, de una creación escénica y o de una obra coreográfica sobre un tema específico, con la cual, bueno, ustedes los egresados presentan el producto de un trabajo práctico con fundamentación teórica y metodológica. De ahí que para montaje escénico, el detonador creativo lo aterrizamos metodológicamente a través del planteamiento de un problema, de la identificación de una necesidad, la cual a través del montaje va a buscar proponer o subsanar alguna solución. Y bueno, los componentes del montaje son el director, el asistente, los actores, el cuerpo de bailarines, la sábana técnica, música, escenografía, iluminación, sonido, vestuario, etcétera. Todo lo que ustedes saben, los elementos escénicos y coreográficos. Pero reitero, al menos durante este semestre, el examen ha de realizarse con el mínimo de participantes y en condiciones de transmisión digital, ¿verdad? Y aquí lo importante es que el argumento y la historia se platique bailando. De ahí que sea de suma relevancia
el desempeño técnico interpretativo y la expresión corporal. Y bueno, ¿cuál es la estructura de los trabajos? Del trabajo de investigación y del montaje. Pues bueno, ya también en la primera sesión en que nos vimos, ya aquí ya se les ha presentado y bueno, lo tienes ahí en pantalla, lo que tiene que ver un primer capítulo con el problema de investigación, lo que es el diseño teórico, un segundo capítulo que es el marco teórico o la fundamentación, el capítulo 3 que tiene que ver, que es muy importante, el diseño metodológico, donde damos la argumentación de la instrumentación de campo, ¿sí? Y luego, bueno, ya el capítulo 4 es el resultado de esa investigación donde yo ya presento el baile o la danza investigada con todos los elementos que se requiere. Terminamos con conclusiones y referencias, ¿verdad? Y bueno, para el caso del montaje, es semejante en un primer capítulo que le denominamos diseño teórico, no de la investigación, sino del montaje. Es un diseño teórico, planteamos un problema que tiene relación con el detonador creativo. Este detonante después lo justificamos y planteamos un objetivo, ¿verdad? Bueno, y viene después lo que es el contexto del montaje, las danzas y bailes empleados y bueno, todos los componentes. El capítulo quinto tiene que ver con una relatoría, una narrativa de cómo a partir del detonador creativo se logró la construcción del montaje, conclusiones y referencias, ¿verdad? Y bueno, antes de pasar a los lineamientos editoriales, en esta sesión vamos a abordar el capítulo número 1 únicamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para redactar mi primer capítulo del trabajo teórico? Y que déjame decirte que no es mucha extensión, estamos hablando de 3, 4 cuartillas, no es mucho, pero sí implica un trabajo intelectual arduo. Los lineamientos editoriales, pues ya los conoces, la letra Arial, el tamaño 11, el interlineado, las características para los títulos de capítulo, que son con mayúsculas, y luego ya los subtemas con una letra menor, pero destacada y alineado del lado izquierdo, la extensión mínima y máxima, ya sabes que es de 60 a 80 cuartillas, y en el procesador Word, la configuración de márgenes será en el tipo moderado, siempre cuidando que los párrafos tengan una sangría de 5 puntos. Y bueno, sobre todo en trabajo de investigación es muy importante el aparato crítico, y para montaje escénico, pues de igual forma, en el capítulo 1 y después en los siguientes capítulos donde fundamentamos el contexto y las danzas y bailes empleados, es muy importante el sustentar toda mi investigación documental, ¿verdad? Al estilo del APA, como ya les había comentado, bueno, colocando el apellido y el año del autor de la referencia que he consultado, ¿verdad? Y bueno, también viene ahí el ejemplo de lo que es la comunicación personal, cómo referenciarlo, y en el caso del material digital, que también es muy importante. Y recuerda que cuando hacemos la investigación documental en las diversas fuentes impresas, ya sea físicas o digitales, tengo que emplear al menos 2 técnicas de redacción, que es o bien la cita textual, en la cual corto y pego exactamente el texto como lo ha plasmado el autor, pero haciendo referencia a la página de la cual se obtuvo, o bien el parafraseo, que tiene que ver con explicar con mis palabras lo que el autor está comentando, ¿verdad? Entonces, vamos al capítulo 1, lo que es el problema de investigación o el diseño teórico para el caso de montaje. Y bueno, es importante tener claro que toda investigación o la creación escénica de un montaje surge de una primera idea, de un proyecto, ¿verdad? Una primera idea que visualizo, la voy conceptuando, la voy materializando, y bueno, es un pensamiento, una idea, pero cuando ya lo aterrizo para un trabajo de tesis, para un trabajo de titulación, un documento recepcional, bueno, ya constituye no solo un proyecto, una idea, sino ya una descripción detallada de lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces ya se va materializando, y todo proceso de investigación científica y de creación artística y escénica pues surge así, de esa forma, ¿verdad? Entonces el diseño teórico, el primer capítulo, lo que es el problema de investigación o el diseño teórico del montaje, me permite responder a las preguntas, bueno, ¿qué es lo que quiero investigar o qué
por qué quiero crear o por qué he pensado en crear un montaje, ¿no? Porque estoy formulando yo el problema, ¿no? Luego, ¿para qué investigarlo o para qué hacer este montaje? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿No? ¿Y qué quiero lograr? Que son las preguntas básicas que orientan todo el proceso de investigación y, bueno, de la creación escénica, ¿verdad? Entonces, en este primer capítulo que constituye el diseño de la investigación, hay una descripción detallada de lo que quiero hacer. Y esto me permite delimitar y poder definir bien el problema, mi objetivo, mi meta, el procedimiento, lo que quiero lograr, lo que voy a, a realizar, ¿verdad? Y me permite hacer aportaciones al arte, a la ciencia, a la educación, de tal forma que yo informo científicamente del resultado de lo que he encontrado. Entonces, esto sí lo destaco porque siempre generación con generación los chicos se espantan mucho de escuchar la palabra científico y creemos que hacer ciencia es nada más para algunas personas que tienen bata, ¿no? Y el cabello así largo y se comportan como geniecillos locos. Y no, el proceso de investigación lo hacemos en el aula, ¿no? Y en este seminario, y tú al escribir y al redactar tu documento de titulación, pues estás haciendo ciencia y una ciencia aplicada al área de las artes, ¿no? De las humanidades y de las ciencias sociales. Pero entonces, bueno, ¿qué es eso del planteamiento del problema? Entendamos primero por problema, y eso lo dice la Real Academia de la Lengua, ¿no? En su diccionario en línea, que bueno, un problema es una cuestión, una situación que se quiere aclarar, una circunstancia que no tiene una solución, una respuesta inmediata, ¿no? Sino que requiere de un proceso cognitivo para el cual aplicamos el método científico. Y un problema de investigación para que lo sea como tal, para que lo podamos construir, debe de ser real, factible, que tenga solución o resoluble y que nos permita generar nuevos conocimientos y más problemas o líneas de investigación de tal forma que plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Esto que yo primero ideé, que estaba yo pensando, pues lo materializo, ¿sí? Lo concreto, así por escrito, de tal forma que este planteamiento del problema es el proceso mediante el cual nosotros lo construimos fraccionando la realidad y vamos a intervenir en una parte específica de esa realidad que hemos construido, ¿verdad? El planteamiento del problema entonces lo expresamos en términos de relación entre dos variables y siempre vamos a concluir con la formulación de una pregunta de investigación que debe de carecer de juicios de valor, es decir, debe de ser lo más objetiva posible. Ahora, el planteamiento del problema evidencia siempre una carencia, una necesidad y una contradicción, ¿ve? De tal forma que es un conocimiento insuficiente que busca una solución y se expresa en una interrogante, ¿verdad? Entonces vamos a detallar esto, ¿no? Ahora, ¿qué elementos entran en juego en el planteamiento del problema? El que yo tenga muy claro lo que es mi objeto de estudio, esa parte de la realidad en la cual se manifiesta el problema y que es delimitada por nosotros los investigadores, mientras que el campo de la investigación es esa parte específica del objeto de estudio en la cual vamos a incidir a través de la solución del problema. Entonces ustedes tienen en la parte inferior derecha de su pantalla lo que es el objeto, haga de cuenta el pastel, y el campo es esa parte específica del objeto en el cual voy a incidir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? Está el son jarocho, lo que sería mi objeto de estudio, pero a partir de la ejecución y el campo yo lo puedo determinar como sones de montón, ¿no? Es decir, sones en los cuales son bailados y zapateados únicamente por mujeres. Entonces pude yo haber escogido otro criterio, ¿verdad? Yo como investigador en el campo, ¿no? Pero bueno, yo lo determino de manera específica. Ahora, ¿cuáles son las fases para la construcción del planteamiento del problema? Bueno, el que yo identifique bien claro cuál es mi objeto de estudio en mi campo, eso específico en el cual yo voy a incidir, cuáles son sus elementos, establecer la relación, cómo se vincula uno y otro, para que yo pueda identificar la contradicción y poder formular
la pregunta de investigación. Pero bueno, ¿qué es eso de contradicción? En términos metodológicos le llamamos contradicción a la discrepancia que hay entre el estado real de mi objeto de estudio y el estado deseado después de la intervención que voy a hacer yo como investigador y ustedes como profesionales de la danza. Vamos a detallarlo entonces. Bueno, veamos entonces la propuesta que tengo, que es una propuesta ya de muchos años de abordar estas temáticas, de trabajar en los seminarios, en la Academia de Técnicas de Investigación de Seminario de titulación, ¿verdad? Ya son muchos años y he llegado a la conclusión que en una cuartilla, y la propuesta es esta, podamos en una cuartilla, cuartilla y media, lo sumo, plantear el problema. Entonces vamos a detallarlo. ¿Qué es lo que necesito? Los tienes ahí en 5 párrafos, poder plantear un problema científico de investigación. Y en el caso del montaje, bueno, lo que sería el detonador creativo. Entonces, vamos a ver cómo hay un párrafo introductorio al capítulo, plantear lo que es el tema de investigación, cuál es el problema, la contradicción y la relevancia del mismo. Y vamos a ver, miren, le presento allí un ejemplo de alguna de los trabajos recepcionales que ya están también en el Padlet y que, bueno, tú tienes a tu disposición para que los revises. No son un modelo, ¿verdad?, a seguir, pero sí te da una guía de cómo puedes tú redactar. Entonces, vea, los lineamientos editoriales están ahí, el capítulo 1, el párrafo introductorio, que es el párrafo en el cual presento el capítulo y digo de qué trata y cuál es su estructura. Y después viene, bueno, el primer subtema y en el primer párrafo es importante que nosotros presentemos cuál es el tema, ¿no? Entonces, la presente investigación trata acerca de, y lo tiene usted ahí, ¿no? La cultura chapaneca, reflejado en algunas regiones del centro, ¿no? Y nos dice cuáles son esas regiones, ¿no? Entonces, ya aquí nos dice, esta investigación trata acerca de los sones de la región central en Chiapas. Y después, el segundo párrafo, entonces ya nos dice cuál sería el problema de investigación, ¿no? Como hay en Chiapas, pues, una gran diversidad, pero estos no están documentados, y entonces al no ser documentados y no carece de difusión, y como solo se practica por los grupos endémicos, por los grupos de esa región, ¿verdad? Los grupos socioculturales, bueno, se corre el riesgo que con los años esos sones o bien evolucionen o por otro lado tiendan al desuso y pues a la extinción, a que se pierda totalmente, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema siempre lo vamos a plantear en términos de la relación de dos variables. Está uno que, por un lado, que es la falta de documentación. Tal vez no haya documentos escritos o los documentos escritos que están no abordan este objeto de estudio con la profundidad que amerita. Entonces, aquí está una variable, es un elemento en juego, ¿no? La falta de documentación hacia profundidad. Entonces, ¿eso qué genera? Por una relación causal, ¿cuál sería el efecto? Bueno, que se pierda la danza, que entre en desuso, o bien, en tercer lugar, que ésta se practique con otra significación, con otros términos simbólicos, o bien que cambien, ¿no? Vestuarios, coreografías, etcétera. Entonces, sí es muy importante documentarlo. Entonces, el problema queda planteado en esos términos. Falta de documentación, y eso lleva a que caiga en desuso o que se pierda la danza, ¿no? Después ya hablamos de la relevancia, ¿no? Es por ello que la investigación propone, bla, 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 para poder documentar y poder contribuir a la difusión, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la contradicción evidenciada? Bueno, que el folclore chapaneco es el estado actual de este objeto de estudio es que a ser tan variado, pues no está documentado. ¿Cuál sería el estado deseado? Que se documente para que se contribuya a su difusión y preservación. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la investigación? Pues precisamente esa, ¿no? Y en general de todos ustedes, incluyendo a montaje escénico o lo que es obra de producción bibliográfica, el acervo
cultural dancístico de México es tan amplio que es muy importante documentar para contribuir a la preservación y la difusión. ¿Sí? Y entonces la pregunta principal de investigación la aterrizamos siempre con el adverbio cómo. ¿Cómo contribuir a la preservación de los sones y carnaval del estado de Chiapas? Bueno, ¿por qué emplear siempre el adverbio cómo? Es decir, empezar la pregunta de investigación con el cómo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el capítulo 3 y eso tiene que ver con, sobre todo, bueno, trabajo de investigación, porque estamos empleando una investigación que por el propósito se llama investigación-acción. Es decir, yo identifico una necesidad y yo humildemente, bueno, voy a proponer una solución a ese problema. Entonces, si empleamos otro adverbio como cuál es o a qué se debe, entonces con esos adverbios la investigación pierde significancia, pierde importancia en términos metodológicos y además tendría una respuesta inmediata. Y una pregunta de investigación bien planteada es aquella que no tiene una respuesta así obvia y fácil de obtener, ¿verdad? Esta es la lista de cotejo que ya tienes también en el Padlet, ya tú con calma la puedes checar y entonces es importante que veas cuál es la estructura de cada párrafo, cómo abordo, enuncio el tema, establezco el problema, declaro la contradicción, expreso la importancia y relevancia que tiene mi investigación y termino con la pregunta de investigación. ¿Va? Entonces, ahora, bueno, la justificación del problema. ¿Qué es eso de justificar? O sea, ¿qué llamamos justificar? Bueno, pues es probar o dar razones y argumentos convincentes. ¿Y qué es argumentar? Bueno, demostrar, convencer, ¿verdad? Que lo que estoy arguyendo, que lo que estoy expresando es real, sin caer en falacias. Una falacia es un discurso falso que quiero yo hacer pasar por verdadero, ¿no? Como lo hacen muchos políticos o lo hicieron muchos políticos durante el periodo neoliberal y que buscan engañar a la gente, ¿no? Para obtener un beneficio, dado su puesto político. Bueno, no, científicamente es muy importante que sepamos justificar a partir de argumento, de razones de peso. Entonces, la justificación del problema es demostrar con argumentos y razonamientos la existencia real del problema de investigación y que por tanto el estudio que estoy iniciando es conducente, es factible y es necesario, ¿sí? Para poder contribuir a la resolución de este problema. Ahora, para la estructura de la justificación, mi propuesta es que sean 5 párrafos, ¿verdad? Hablar de la importancia del tema, en un segundo párrafo hablar del beneficio que se puede tener en términos técnicos e interpretativos, inclusive académicos, de la interpretación de mi objeto de estudio, de mi danza, ¿no? De mi montaje. Cómo yo al poder bailar esta danza, este baile, este carnaval, este montaje, tengo yo un desarrollo técnico e interpretativo personal, ¿no? O institucional. Las consecuencias a nivel psicosocial, vamos a verlas, las consecuencias institucionales o culturales y lo que serían las aportaciones del montaje o de la investigación. Entonces, en el primer párrafo siempre retomar lo que ya abordamos en el 1.1 del planteamiento del problema y que tiene que ver con la relevancia y actualidad del tema o de mi objeto de estudio. En el segundo párrafo, hablar de cómo el yo bailar este montaje, este baile, esta danza, me reviste en un crecimiento técnico e interpretativo y académico. Entonces, diferenciando entre lo que es una ejecución o un desempeño pues técnico y cómo yo tengo que trascender de una ejecución a una interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser artistas y para lo cual estamos estudiando? ¿Verdad? Porque cualquiera puede tocar, cantar o bailar, pero ya interpretar, recrear una obra artística, musical, dancística, escénica, pues implica más. Y sobre todo es muy importante que sepamos que no puede haber interpretación si no está presente el prerecurrente de la técnica.
y bueno, ese beneficio académico que reviste para todos nosotros. Ahora, la propuesta que tengo es que también podamos justificar o fundamentar mi montaje o mi investigación a partir de la relevancia socioemocional o psicosocial que puede revestir y de la difusión y promoción de lo que es el acervo cultural en México, como bailando, como haciendo música, haciendo danza, yo puedo contribuir al desarrollo socioemocional del ser humano, de las comunidades, y esto es muy importante, sobre todo en estos momentos de confinamiento. Ya tenemos 6 meses encerrados y confinados, entonces los estados emocionales de las personas están muy vulnerables. Ahorita en este momento, este tópico es fundamental que lo abordemos. Y el cuarto párrafo que yo propongo es cómo en un contexto geopolítico global, cómo los procesos de globalización y el liberalismo o neoliberalismo económico ha tendido a anular y aniquilar la cultura nacional de los pueblos. Entonces es muy importante hacer ver, expresar que nosotros, México, somos una potencia cultural, una potencia gastronómica, una potencia turística, y que a través de mi trabajo de titulación puedo yo dejar por escrito esa riqueza cultural de México, ¿verdad? Y bueno, al final, hablar de las aportaciones que reviste mi montaje, mi investigación, ¿no? A través de un producto novedoso que impacta en la documentación, difusión y preservación del acervo cultural dancístico de México, ¿verdad? Bueno, aquí tienen un ejemplo que ustedes con calma pueden checar, meramente ilustrativo. Está la lista de cotejo y vamos a pasar a lo que es el objetivo de la investigación o el objetivo del montaje. Bueno, un objetivo es el fin o la meta que se pretende alcanzar a través de un proyecto, ¿verdad? De un estudio, de un trabajo de investigación. En el caso de montaje, bueno, tiene que ver con el poder diseñar una propuesta escénica, ¿verdad? Y un objetivo metodológicamente, para que esté bien planteado, debe responder 3 preguntas: qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, ¿no? Entonces les presento un ejemplo. ¿Qué se va a hacer? Pues diseñar un método. ¿Cómo? A través de la metodología de investigación. ¿Para qué? Para el manejo efectivo de las emociones en la interpretación dancística. Este es un ejemplo, pero siempre metodológicamente debe de responder a las preguntas qué, cómo y para qué. Tienen aquí la lista de cotejo del objetivo de investigación. Hay un ejemplo ahí, por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Documentar. Eh, ¿Qué se va a documentar? Bueno, las regiones del estado de Chiapas. ¿Cómo? A través de la metodología de investigación. ¿Para qué? Para la conservación del acervo dancístico, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, en el caso de montaje escénico, hasta ahí concluye su primer capítulo. Y para trabajo de investigación u obra de producción bibliográfica, incluye otros 3 tópicos más, que son preguntas de investigación, tareas de investigación y las limitantes de la propia investigación. Entonces, vamos a ver, bueno, las preguntas de investigación son la guía de la propia investigación. También, si ustedes observan, en todas las diapositivas les presento yo el referente teórico, ¿no? Entonces, es un maestro y un doctor en la investigación, siempre Hernández Sampieri, y es un buen referente que orienta la investigación en México, ¿verdad? Entonces, bueno, las preguntas de investigación son la guía, constituyen los pasos a seguir para el cumplimiento del objetivo y dan respuesta y explicación tentativa al fenómeno estudiado. Y siempre a través de las preguntas de investigación vinculamos el objeto de estudio, el campo de investigación y el objetivo. Y nos permite caracterizar el campo, aquello, esa danza, ese baile, ese carnaval específico que nos interesa. Las tareas de investigación se construyen a través de las preguntas de investigación, pero no redactadas como pregunta, sino en relación al orden lógico para la consecución del objetivo. Entonces, veamos la relación. ¿Sí? Cuando yo establezco la pregunta de investigación, mi primera pregunta de investigación sería: ¿cuál es el estado actual de la danza tal, o de los sones tal, o del carnaval tal, de tu objeto de estudio? Entonces, si esa es mi pregunta de investigación, mi primera tarea de investigación sería diagnosticar el estado actual de esta danza. Luego, si mi pregunta es:
¿Cuáles son los antecedentes históricos? Mi tarea es indagar los antecedentes históricos. Luego, si mi pregunta es saber si hay documentos o fuentes impresas que abordan esta danza, entonces mi tarea es investigar documentos o fuentes, la existencia de documentos o fuentes impresas, ¿verdad? Y si mi pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos de la danza? Es decir, cuáles son todos sus componentes, todo su bagaje conceptual, es decir, su función social y simbólica de esta danza, del carnaval, del baile, de esto que me interesa, bueno, entonces yo lo voy a fundamentar teórica y metodológicamente, ¿verdad? Aquí están las listas de cotejo para que con calma tú lo cheques y veamos finalmente qué son los límites de la investigación. Toda investigación es real y es objetiva y pues no es toda omnipotente ni omnisciente ni nada, ¿verdad? Entonces tiene pues alcances reducidos, pero es importante establecerlos porque aunque es pequeña y humilde nuestra investigación, tiene una poderosa trascendencia en términos del preservar, ¿no? El acervo cultural dancístico de México. Entonces yo les propongo al menos estas tres limitantes, las limitantes metodológicas. La primera de ellas lo vamos a abordar a detalle en el capítulo 3, pero bueno, es importante que sepas que en investigación tenemos diferentes niveles. Entonces, nosotros vamos a emplear el nivel más básico que se llama nivel exploratorio. Es decir, el nivel exploratorio es aquel, siguiendo a Sampieri, en el cual, pues bueno, yo nada más veo los alcances. Es un primer acercamiento al objeto de estudio. Como es muy poco lo que está escrito, tengo que cumplir yo con este primer nivel de ver qué es lo que hay por ahí, qué es, cómo se lleva a cabo, etcétera. Es el nivel más básico. Exploro nada más. Ya después sería el nivel descriptivo, luego el explicativo y al final el correlacional, pero nosotros estamos en el primer nivel de investigación. De ahí que no haya ni hipótesis ni variables. Entonces, esto es muy importante que lo sepas. Además, en el área pues de las humanidades, de las artes, pues es importante que hagamos investigación de este tipo, ¿verdad? Ahora, las limitantes temporales tienen que ver con el tiempo en el que se está desarrollando la investigación. Entonces, sí es muy importante que se establezca para poder determinar, ¿no? Mi investigación se realizó de 2015 a 2020 o de 2017 a 2021, ¿sí? Dependiendo de tu fecha de titulación, porque si hay alguna pregunta de la sinodalía referente a alguna pregunta que tenga que ver con algún elemento de tu objeto de estudio que esté fuera de ese tiempo, pues tú tienes argumentos para decir que estás indagado únicamente en ese lapso, ¿verdad? Entonces es la limitante temporal y finalmente la limitante contextual, que es muy importante decir dónde se ha desarrollado la investigación, en qué ubicación geográfica, nada más, ¿no? Porque hay muchas danzas, muchos bailes que tienen sus variantes dependiendo del contexto. ¿Verdad? Hay variantes por barrio, por región, por estado, ¿no? Entonces, sí es muy importante definir y establecer con precisión cuál es el lugar donde he desarrollado mi investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, es esto el trabajo que se va a realizar. Ahorita nos fuimos un poquito rapidín para que tú puedas, bueno, tener algunos referentes. Ya se te han compartido en el Padlet lo que son las listas de cotejo. Tienes esta clase, esta grabación. Están también algunos trabajos que pueden orientarte a la redacción. Entonces, me dio mucho gusto saludarte y nos vemos la próxima.